Hola Z Collectors, soy Juanjo Morales, bienvenidos al canal de nuevo. Espero, como siempre, que estéis bien. Hace unos días hice un vídeo sobre las anécdotas, las mentiras y verdades de Zipo, ¿no? Sobre Zipo. Ya comenté en su momento que había muchas y que por lo tanto había elegido algunas para hacer este vídeo, pero que no, evidentemente no eran todas las que se podían contar. Bien, pues he recibido un montón de mensajes privados, habéis publicado incluso en este vídeo que os digo, comentarios diciéndome que, bueno, que cuente algunas cosas más, que es un vídeo muy curioso y que yo creo que a todo el mundo nos interesa un poco saber estas cosillas, ¿no? Que no se cuentan en ninguna parte. Bien, pues he preparado otro, que es el que estáis viendo ahora mismo, en el que he reunido algunas otras curiosidades y anécdotas sobre la marca o algunos de sus modelos o alguna cosa, ¿no? Contaros del concurso, antes de que vayamos a la intro. Estamos muy cerca ya, o sea, ya cada vez que hago un vídeo, afortunadamente, puedo decir que estamos cada vez más cerca. Ya hemos pasado, no sé si quedan 35 o algo así, suscriptores para que lancemos el concurso al llegar a los 1000, que, hombre, para este canal que es muy modesto y que tampoco pretende tener 1 millón de seguidores, ni mucho menos, porque no me dará tiempo a atender a vuestros mensajes con la inmediatez que contesto, ni nada de esto, pero, hombre, me da alegría que seamos capaces de reunirnos aquí 1000 personas a ver vídeos sobre Zipo, que es nuestra afición. Bueno, pues voy a empezar ya a amontonar objetos Zipo, artículos Zipo, encendedores, gafas, placas, bandanas, camisetas, yo qué sé, para constituir ese gran lote que vamos a sortear cuando lleguemos efectivamente a los 1000 seguidores. Sigo dando pistas sobre el encendedor dorado que tenéis que buscar. Es exactamente como este. Anotad el minuto y el segundo en el que está apareciendo, porque os valdrá, este ya vale. Luego aparecerá otro en este vídeo, ya no sé qué minuto, qué segundo. Se trata de que ya lo busquéis, ¿no? Porque, a ver, este lote de Zipo se merece un poquito de esfuerzo, pienso yo. Si no, cuando ya lo veáis diréis, sí, voy a verlo porque es lo más probable. Vamos con la intro y os voy a contar la primera anécdota, ¿vale? Nos vemos ahora, venga. En 2007, Zipo cumple su 75 aniversario y lo celebra con un encendedor conmemorativo en un estuche especial y además hace un modelo cristalizado por Swarovski o Swarovski, como queráis, no sé en cada idioma cómo se pronuncia, con un cristal que viene a reforzar un poco esa conmemoración de la efeméride. Por primera vez en la historia de Zipo se hace una serie limitada para cada país, de forma que cada uno lleva una numeración precedida del código del país, expresado en letras, de forma que sea fácilmente identificable. El modelo en cuestión es este, que vais a ver aquí, Como veis, es una verdadera maravilla, un encendedor con un diseño magnífico, bien ejecutado, y que esa cristalización con Swarovski o Swarovski
es perfecta para él. Hasta aquí todo perfecto, sabiendo que Zipo pensaba hacer 30.000 ejemplares en total de esta serie limitada por países y que finalmente terminó haciendo 37.098. Os voy a dejar una imagen de la distribución de estas series con la limitación que se hizo para cada país. Aquí la tenéis. Bueno, como veis, se ha destinado a Estados Unidos 14.000 de ellos, sobre 37.000, 14.000 se quedarían en Estados Unidos. Y luego se hacen series como para Japón, con 4.000, Corea, 3.500, China, 3.888, no es un número caprichoso, es que el número mágico para China, para la filosofía china, es el 8. Entonces el 888 del final es como un guiño de la marca a este mercado asiático, ¿no? Que en este momento era ya importante, pero incipiente para lo que ha llegado a ser hoy día. Tened en cuenta que estamos hablando del año 2007. Luego hay países donde se hacen mucho menos de 100 ejemplares, como Camboya, Portugal, Polonia solo 10, Rusia 50, Eslovaquia 50, España ya supera con 210, Ucrania 50, Laos 75, Estonia. Os he dejado la imagen para que podáis verlos, para que podáis ver lo que voy contando en este momento, ir comprobándolo. Como podéis ver, hay una primera columna en la que se indica el país, español. Luego hay una segunda columna donde se indica una abreviatura que es la que aparece en cada encendedor y una tercera columna donde se indica la limitación. Bueno, perfecto hasta aquí. Es una primera manera de hacer una emisión de una serie por países, que luego no se ha repetido. ¿Y dónde está la anécdota de todo esto que os estoy contando? Pues que todos los encendedores de todas las series de todos los países, todos son números 1. Esto ha hecho que indefectiblemente el precio de este encendedor se haya disparado en las plataformas de compra, simplemente porque el coleccionista que lo tiene y no conoce esta información piensa que tiene el número 1 de su país y entonces le pone un precio altísimo, y el coleccionista que ya lo tiene, pues como se está vendiendo a ese precio porque alguien le ha puesto un precio alto, pues él lo repite y vuelve a poner ese precio y se vuelve a vender. Entonces se ha revalorizado mucho más allá de lo que debería, simplemente porque vaya cristalizado o simplemente por el 75 aniversario, que el encendedor cabecera tampoco ha sido un éxito en cuanto a revalorizarse en el mercado para los coleccionistas. Todavía se puede encontrar fácilmente en las plataformas de compra y venta de cualquier país. Sin embargo, este lo podéis encontrar, pero a un precio espectacular. Nadie sabe por qué esto fue así. La versión amable es que Zipo quiso
obsequiar a todos los coleccionistas regalándoles, entre comillas, un número 1 de la serie. La versión menos dulce, la versión más comercial, es que cuando se lanzó la tirada de Estados Unidos de 14.000 ejemplares, algo falló, todos salieron con el número 1 y con 14.000 ejemplares ya impresos en un lateral que es difícil de utilizar ya para pegar encima. Si hubiera sido un frontal, podrían haber pegado encima placas o algo de esto para mercado alemán o mercado estadounidense, incluso para el worldwide, ¿no? Para el mercado mundial. Bueno, pues no, con una grabación en un lateral, en un lomo del encendedor, esto ya es inservible. El costo de asumir que tienes que tirar 14.000 encendedores es tremendo. Por lo tanto, el resto de la serie se imprimió así. Puedes quedarte con la primera historia, un regalo de Zippo para todos que tuvieran un número 1, o con la segunda, un error de fabricación. Y a ver qué hacemos con esto. Pues ponemos todo el número 1, hombre. Ya me contaréis en los comentarios qué es lo que pensáis de esto, ¿vale? Ahora vamos con la segunda historia. Otra leyenda de la que estoy seguro que habéis oído hablar es la que cuenta que los encendedores Zippo los fabricaban reclusos, convictos, y que los símbolos de la base del encendedor, del buttons, correspondían, he oído, de un lado a la prisión en la que estaban internados, de otra parte a los años que les faltaban de condena, y cuando ya las nomenclaturas, las letras, incluso se decía que la A correspondía al delito que había cometido: assassin, un asesino; forger, un estafador; un drug dealer, un vendedor de drogas o un narcotraficante, y que de esta manera el costo de los encendedores era bastante más barato. Esto, como digo, es lo que se ha oído desde siempre. Yo lo recuerdo desde que empecé a coleccionar Zippos. La leyenda que os conté en el otro vídeo, de que las rayitas, cuanto más rayitas tenía el encendedor o más barras, era mejor calidad, y esta de los reclusos. Evidentemente esto es falso. Zippo siempre, desde 1933, ha fabricado y sigue fabricando en Bradford, Pensilvania, y sus trabajadores tienen sus contratos laborales según la legislación. Y hubo una época también, que seguramente conoceréis, desde 1949, que abrió una fábrica en Canadá para intentar aminorar el alto impacto que producía en el coste del producto la exportación de Estados Unidos a Canadá. Decidió la marca abrir una fábrica allí, que mantuvo activa hasta 31 de julio de 2002, en el que lanzó lo que se ha reconocido como el COTI 2002 Canadá, un ejemplar en silver plate que se denominó Final Production Run, o sea, última producción de la cadena. Cerrada Canadá, Zippo siguió fabricando en Bradford como ahora. O sea, no tiene ningún sentido esta historia, que se ha ido repitiendo y no por repetir una mentira 1000 veces se convierte en verdad, como sabéis. Bien, pues poco tiempo de allá,
poco tiempo da con este vídeo, no quiero hacerlo eterno. Así que voy a dejarlo en estas dos y ponedme en los comentarios, por favor, si queréis que os siga contando historias sobre Zipo. Yo ya tengo otros 2 vídeos prácticamente terminados y los iré publicando, y si queréis preparo algún otro con historias, ¿vale? Nos vemos muy prontito. Gracias por esos comentarios que habéis hecho, por los que vais a hacer también, que lo sé. Gracias por los likes, por compartir este vídeo, por lo cerquita que estamos de los 1000 suscriptores, y que dará el pistoletazo de salida a este concurso, que va a ser magnífico, ya veréis cuando lo presente. Y nos vemos muy prontito, Z Collectors. Bye bye.